Todo comenzó con un estruendoso ruido aquella noche. La puerta se abrió de golpe y mi esposo entró tambaleándose en la casa, seguido por dos desconocidos. Sus sombras parpadearon en la penumbra y me quedé inmóvil, sin comprender lo que estaba ocurriendo. Esa noche puso mi mundo de cabeza, haciéndome dudar de todo lo que sabía sobre mi matrimonio. Paso a paso, desentrañaremos aquellos extraños sucesos que me dejaron desconcertada. Mi esposo siempre había sido una persona común, tranquilo, sin cambios bruscos de humor ni rarezas. Le gustaba la vida sencilla y yo creía que nuestro matrimonio era sólido como una roca. Pero ahora ya no estoy tan segura. Durante los años que vivimos juntos, nunca insinuó que escondiera algo importante. Nuestra vida era tranquila. Durante el día me ocupaba de la casa y por la noche nos reuníamos en la cena, intercambiando sonrisas y breves conversaciones. Todo era predecible y acogedor. Aquella tarde, como de costumbre, salió a su entrenamiento de fútbol. Los sábados eran su momento para relajarse y charlar con amigos. Me quedé en casa, hojeando un libro y disfrutando del silencio. Pero cuando regresó, no estaba solo. Con él llegaron Diego y Mateo. Nunca los había visto antes. Mi esposo irradiaba alegría, nos presentó y yo hice un esfuerzo por recordar si alguna vez los había mencionado. No, ni una palabra. Parecían amigables, pero había algo en el aire que me puso en alerta. Después de los partidos, a veces recibíamos visitas, así que estaba acostumbrada a esas noches. Los saludé con una sonrisa y comenzamos a charlar. La conversación fluía con naturalidad y pronto me levanté para ir a la cocina a preparar bebidas. Sin embargo, algo me impulsaba a regresar al salón. Una corazonada de que aquella noche sería diferente. Y no me equivoqué. Todo comenzó de manera tranquila. Pero luego los acontecimientos tomaron un giro extraño. Lo que sucedió después me obligó a replantearme todo. A mi esposo, nuestro matrimonio, e incluso a mí misma. Regresé con la bandeja en las manos y me detuve en seco. Mi esposo literalmente irradiaba energía. No era propio de él. Pensé que simplemente estaba feliz por la compañía de Diego y Mateo. Me senté a su lado en el sofá, escuchando cómo bromeaban sobre fútbol. Por el momento todo parecía normal, pero no podía deshacerme de la sensación de que algo no estaba bien. No había nada llamativo en esa noche. Solo 3 hombres conversando mientras yo intervenía ocasionalmente. Sin embargo, la extrañeza se filtraba en cada uno de sus gestos. ¿Era la forma en que hablaba? ¿O cómo me miraba? Nuestras miradas se cruzaban y sentía que esperaba alguna reacción de mi parte. Sacudí la cabeza, diciéndome que simplemente estaba de buen humor después del partido. Y entonces lo dijo. La atmósfera en la habitación cambió en un instante. Se giró hacia Mateo, sonrió y soltó una frase que hizo que la sangre se me helara en las venas. Mateo, ¿te has dado cuenta de que María hoy podría contarnos algo curioso? El silencio cayó sobre nosotros como una losa. Las risas y bromas se esfumaron. Todos se quedaron quietos. Lo miré y susurré. ¿Qué dijiste? Quería creer que era una broma. Esperaba su risa habitual, pero solo me miró con calma, como si todo estuviera bajo control. Desvié la vista hacia Diego y Mateo, tratando de entender si ellos sabían algo. Mateo parecía sorprendido, pero no se movió, bebiendo lentamente su trago. Diego bajó la mirada, como si quisiera desaparecer. La tensión se volvió insoportable. Podía sentirla en mi piel. Algo importante estaba a punto de suceder, y yo no sabía si estaba preparada para ello. Habían pasado varios años desde que mi esposo y yo nos casamos. Me había acostumbrado a su carácter tranquilo, a su manera de evitar conflictos y escenas dramáticas. Él era mi refugio, el hombre que nunca me sorprendía. Pero aquella noche cambió. Diego y Mateo formaban parte de algo que no lograba descifrar. Su presencia en nuestra casa parecía abrir una puerta a lo desconocido. Me senté en el sofá, aferrándome al reposabrazos, tratando de comprender lo que pasaba. Mi esposo se veía demasiado seguro, demasiado satisfecho consigo mismo. Sus palabras sobre mí, insinuando que tenía algo interesante que contar, sonaban como un desafío. ¿Pero qué tipo de desafío? Yo no era de las que disfrutaban ser el centro de atención.
Mi vida siempre había sido tranquila. Las tareas del hogar, los paseos, las noches con mi esposo. Sin secretos, sin dramas. O, al menos, eso creía. Cuando los invitados llegaron, no presté demasiada atención a su presencia. Mi esposo solía traer amigos después de los entrenamientos y yo ya estaba acostumbrada. Pero Diego y Mateo eran diferentes. No hablaban sin parar como sus antiguos compañeros ni intentaban hacerme reír. Solo observaban, y eso me ponía nerviosa. Intenté recordar si los había visto antes, pero mi mente estaba en blanco. ¿Los conoció por casualidad? ¿O los conocía desde hacía tiempo y nunca me habló de ellos? La conversación fluía sin problemas, hasta que mi esposo soltó aquella frase. Hasta ese momento yo disfrutaba la velada. Bromas ligeras, risas, un ambiente acogedor, pero sus palabras lo arruinaron todo. Lo miré, buscando algún indicio de que era una broma, pero su expresión seguía siendo seria. Esperaba mi respuesta, y yo no sabía qué decir. Mi corazón latía con fuerza, mis pensamientos eran un caos. ¿Qué estaba tramando? Diego y Mateo permanecieron en silencio. Uno jugaba nerviosamente con su vaso, el otro miraba hacia otro lado. Me sentí como en un escenario donde todos esperaban mi línea, pero yo había olvidado el guión. Mi esposo se inclinó un poco más y añadió: «Vamos, María, no te quedes callada». Su voz era suave, pero en ella había una firmeza que nunca le había notado antes. Era aterrador y fascinante a la vez. Aquella noche comprendí que mi esposo no era quien yo creía. Detrás de su tranquilidad se ocultaba algo profundo, quizás incluso oscuro. Y esos dos, Diego y Mateo, sabían más de lo que dejaban ver. Me encontraba atrapada en mis propias preguntas. ¿Qué escondían? ¿Por qué justo esta noche? Y lo más importante, ¿qué iba a pasar ahora? Después de esas palabras de mi esposo, me quedé como si me hubieran golpeado con un rayo. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que todos en la habitación podían oírlo. ¿Qué quiso decir? ¿Por qué dijo eso? Traté de encontrar algún sentido en su frase, pero mi cabeza zumbaba de preguntas. ¿Era una broma? ¿O estaba tramando algo extraño? No sabía qué hacer a continuación, y eso me aterraba hasta los huesos. Mi esposo, como si nada, añadió: «Sí, hablo en serio». Su voz sonaba tranquila, pero eso solo me hizo sentir peor. Mi estómago se encogió, como si me hubieran golpeado en el vientre. Esto no parecía un juego. Me miraba con una seguridad absoluta, como si todo estuviera bajo control, mientras yo no lograba entender qué estaba pasando. El silencio en la habitación se hizo pesado, casi insoportable. Diego y Mateo seguían callados. El primero clavaba la vista en el suelo, el segundo se quedó inmóvil con su vaso en la mano. Nadie se atrevía a hablar. Esa noche, todo salió mal. Sus palabras hicieron añicos la imagen que tenía de él, de nuestro matrimonio, de todo lo que consideraba importante. Siempre había sido tan tranquilo, tan predecible. ¿Por qué ahora actuaba diferente? ¿Por qué decía eso delante de dos extraños que veía por primera vez? Lo miré a los ojos, esperando encontrar una respuesta, pero él solo sonrió. Una sonrisa suave, confiada, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Me sentí sola, como si estuviera contra todos. Mi mente se llenó de pensamientos. ¿Era una broma absurda? ¿Me estaba poniendo a prueba? ¿Qué esperaba de mí? Quería levantarme, irme a otra habitación, fingir que no había escuchado nada. Pero algo dentro de mí, quizás miedo, quizás curiosidad, me obligó a quedarme. Necesitaba entender qué estaba ocurriendo. Ya habían pasado varios minutos desde que pronunció aquella frase. Seguía sentada en el sofá, aferrándome al reposabrazos, intentando ordenar mis pensamientos. Mi esposo sostenía su vaso con tal firmeza que me resultaba irritante. Se veía satisfecho, como si todo estuviera yendo según su plan. ¿De dónde sacaba tanta seguridad? ¿Qué había planeado? Y, lo más inquietante, ¿por qué Diego y Mateo también me miraban como si esperaran algo de mí? Mateo parecía perdido. Su rostro estaba tenso, pero no se movía, como si temiera arruinar el momento. Diego se removió nervioso en su asiento, pero en sus ojos había algo parecido a la curiosidad. Ambos sabían más que yo, eso era evidente. Pero, ¿qué exactamente? Cruzando los brazos, intenté ocultar lo incómoda que me sentía. No quería que notaran mi confusión.
Mi esposo me miró de nuevo. Su expresión había cambiado. Ya no era solo una sonrisa, sino algo más serio, casi exigente. Esperaba que hablara, pero yo seguía en silencio. Dentro de mí, la tormenta era cada vez más fuerte. Huir o quedarme, gritar o fingir calma. No entendía su juego, pero presentía que esto apenas comenzaba. El tiempo pasaba lentamente. Intenté recordar si alguna vez lo había visto actuar de esta manera. No, nunca. Siempre había sido alguien en quien podía confiar. Después del trabajo, volvía a casa. Los sábados, al fútbol. Por las noches cenábamos juntos. Nada fuera de lo común. Pero ahora estaba sentado frente a mí, mirándome, esperando. ¿Pero qué? Respiré hondo, tratando de calmarme. Diego carraspeó, rompiendo el silencio, pero se quedó callado de inmediato. Mateo dejó su vaso sobre la mesa, y el sonido del cristal sonó tan fuerte como un disparo. Mi esposo no se movió. Su tranquilidad me sacaba de quicio. Quería preguntarle, ¿qué estás haciendo? Pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. En su lugar, solo lo observé, esperando que él hablara primero. Esa noche entendí que no lo conocía tan bien como creía. Todos estos años lo vi como alguien simple, abierto. Pero ahora, frente a mí había otra persona. Alguien con un secreto. Alguien con un plan que yo no podía descifrar. Y Diego y Mateo eran parte de ese plan. Eso me aterraba aún más. ¿Qué estaban tramando los tres? ¿Y por qué yo estaba en el centro de todo esto? Recordé cómo nos conocimos. Entonces también era así calmado, confiable. Salíamos, reíamos, paseábamos, nos casamos y la vida se volvió rutinaria. Sin discusiones, sin secretos. Al menos eso creía. Pero ahora, mirándolo, veía una sombra de algo nuevo. ¿Había estado ocultando esta parte de él todo este tiempo? ¿O apenas estaba saliendo a la luz? Mi corazón latía con fuerza. Mis palmas estaban sudorosas. No sabía qué hacer. ¿Irme? ¿Quedarme? ¿Callarme o gritar? Sus palabras seguían sonando en mi mente. María hoy podría contarnos algo curioso. ¿Qué quería decir con eso? ¿Era sobre mí? ¿O sobre otra cosa? Me sentía acorralada, pero la curiosidad vencía al miedo. Necesitaba saber la verdad. Mi esposo se inclinó un poco más. No tengas miedo, susurró. Pero eso no me tranquilizó. Al contrario, me puso aún más nerviosa. Su voz era suave, pero en ella había fuerza. Diego y Mateo se miraron entre ellos. Y entonces lo entendí. Ellos estaban en esto. Fuera lo que fuera que mi esposo había planeado, nos involucraba a todos. Y ya no había marcha atrás. Decidí quedarme. No porque quisiera, sino porque no podía irme sin saber qué estaba pasando. Mi esposo me miró con una ligera sonrisa, como si ya supiera que no me iría. Y tenía razón. Algo me decía que esta noche lo cambiaría todo. No solo nuestra relación, sino también a mí. Respiré hondo y me preparé para lo que venía. El silencio en la habitación pesaba sobre mí, pero entonces mi esposo hizo algo que no esperaba en absoluto. Se levantó lentamente, sin decir una palabra, pasó junto a Diego y Mateo y se acercó a mí. Sus pasos eran tranquilos, casi inaudibles. Luego se inclinó y, en un susurro apenas perceptible, dijo: «Confía en mí». Esas 3 palabras me golpearon como un rayo y, por un instante, todos mis pensamientos se detuvieron. Su voz era suave, pero en ella se sentía una firmeza inquebrantable, como si supiera algo que yo ignoraba. Lo miré, incapaz de creerlo. Nunca antes había actuado de una forma tan extraña. ¿Por qué hacía esto? ¿Qué estaba planeando? Pero había tanta seguridad en su mirada que me descolocó. Quise decirle: «Basta de bromas», pero su expresión me detuvo. Las palabras «confía en mí» seguían resonando en mi cabeza y no sabía qué hacer con ellas. ¿Escondían algo importante? Decidí darle una oportunidad, aunque todo dentro de mí gritaba lo contrario. Respiré hondo y me hundí en el sofá. Huir no era una opción. Estaba cansado de mis propios miedos. Diego y Mateo nos observaban, y sus rostros empezaban a cambiar. Mi esposo se sentó a mi lado.
y de pronto me di cuenta de que ya no era el mismo. El hombre que había conocido durante tantos años ahora me parecía un desconocido, pero había algo en él que me atraía, una sensación de protección, aunque no entendiera de qué. Esa noche decidí quedarme, no solo por mi esposo, sino porque quería saber quiénes eran realmente estas personas. Diego y Mateo seguían siendo un enigma para mí, y eso despertaba mi curiosidad. El miedo se mezclaba con el deseo de descubrir la verdad. Algo dentro de mí decía que esta noche lo cambiaría todo. Mi esposo comenzó a hablar, con una voz tranquila, pero con una energía nueva. Sus palabras sonaban extrañas, como si nos estuviera poniendo a prueba. Al principio, no entendía de qué hablaba, pero luego noté cómo Diego y Mateo se relajaban. Ya no parecían estar al borde de un precipicio, sino que se volvían parte de aquella extraña velada. Yo también comencé a acostumbrarme a la tensión, aunque no desapareció. Mis emociones sí iban y venían, oscilando entre la ansiedad y la emoción. ¿Por qué estaba ocurriendo esto? ¿Qué esperaba de nosotros? Quise preguntar, pero no tuve tiempo. Diego se echó a reír de repente, en un intento torpe de aliviar la tensión. Funcionó, pero solo por un momento. Mateo trató de hablar sobre fútbol, pero mi esposo levantó la mano, deteniéndolo. No, hablemos en serio, dijo con una leve sonrisa. Quiero que hablemos de algo real. Seamos honestos. La habitación quedó en silencio otra vez. Diego y Mateo se miraron, y en sus ojos vi la misma inquietud que sentía yo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tienes en mente?, pensé. ¿Qué verdad quieres revelar? Me mordí el labio, tratando de ocultar mi temor. Esto parecía un juego, pero solo mi esposo conocía las reglas. Ya habían pasado varias horas desde el comienzo de la noche, y yo seguía sin poder calmarme. Tras sus palabras, la sala se sumió en un silencio espeso, como el que precede a una tormenta. Recordé cómo era antes, siempre estable, sin sobresaltos. Volvía a casa, cenaba, veía televisión, nada de misterios. Pero ahora estaba frente a mí, susurrando cosas extrañas, mirándome como si esperara un milagro. Diego alargó la mano hacia su copa, pero le temblaba un poco. Mateo apretó los puños, como si intentara controlarse. Podía ver que ellos tampoco entendían hacia dónde iba todo esto, pero mi esposo se mantenía firme, como una roca. Su confianza me aterraba y me fascinaba a la vez. ¿Qué había estado ocultando todos estos años? ¿Y por qué decidió mostrarlo justo hoy? Intenté recordar si alguna vez había visto indicios de esto en él. No, nada parecido. Nuestra vida había sido tranquila. Boda, casa, trabajo, fines de semana con amigos. Nunca le gustaron las sorpresas, y yo apreciaba esa estabilidad. Pero ahora actuaba como si siempre hubiera sido otra persona. ¿No me di cuenta? ¿O había estado esperando el momento adecuado para revelarse? Su susurro "confía en mí" aún resonaba en mi mente. No sabía qué significaba, pero entendía que no era una broma. No era un juego, era algo más. Lo miré, buscando alguna pista, pero él simplemente asintió, como si todo estuviera decidido. Diego tosió. Mateo desvió la mirada. La tensión seguía aumentando, y me di cuenta de que no había vuelta atrás. Mi esposo habló otra vez. Quiero que seamos honestos entre nosotros. Su voz era tranquila, pero tenía una firmeza innegable. Tragué saliva, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Qué estaba tramando? ¿Por qué ahora? Mis manos temblaban levemente, pero decidí quedarme. No por valentía, sino por la necesidad de comprender. Esta noche ya no era una noche cualquiera, y sabía que no había regreso posible. Mi esposo no se detuvo en el susurro. Miró a Mateo y preguntó, ¿qué pensaste de María cuando la viste hoy? La pregunta cayó en la habitación como una piedra en agua tranquila. Mateo se congeló con el vaso en la mano y levantó lentamente la mirada, primero hacia mí y luego hacia mi esposo. No esperaba eso. ¿De verdad quieres saberlo? Su voz temblaba de incomodidad. Mi esposo asintió, tranquilo, como si fuera una conversación cualquiera. Me puse tensa. El corazón se me aceleró y mis dedos se aferraron al borde del sofá. ¿Por qué preguntaba eso? ¿Qué pasaría si Mateo respondía?
Temía escuchar cualquier cosa. Cualquier palabra podría arruinarlo todo. Mateo tosió, dudó y finalmente murmuró: «Es hermosa. Mucho». Habló en voz baja, como si temiera ser juzgado. Mi esposo sonrió y se giró hacia Diego. «¿Y tú qué dices?». Diego forzó una sonrisa, intentando aligerar el ambiente. «Sí, estoy de acuerdo», murmuró, encogiéndose de hombros. Sentí calor en las mejillas. No sabía si era vergüenza o simple incomodidad. La tensión crecía, pero mi esposo fue aún más lejos. Se puso de pie y dejó su vaso sobre la mesa con tal fuerza que todos nos sobresaltamos. El silencio se volvió ensordecedor. Dio un paso al centro de la habitación y no pudimos apartar la vista de él. Sus movimientos eran precisos, seguros, como si todo esto hubiera estado planeado desde hace tiempo. Lo miré y mis pensamientos se enredaron. ¿Qué está haciendo? ¿A dónde quiere llegar? Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Entonces habló mirando a Diego y Mateo. «Necesito su ayuda esta noche. Confío en ustedes, como ustedes confían en mí». Su voz era cálida, pero firme. Diego frunció el ceño. «¿Ayuda? ¿De qué hablas?», preguntó con un tono inquieto. Mi esposo sonrió, de una forma extraña, casi enigmática. «Hoy no habrá secretos», dijo. «Quiero que seamos completamente honestos, aunque sea difícil». Se me cortó la respiración. ¿Qué está planeando? ¿Para qué tanta sinceridad? Mis pensamientos daban vueltas, pero no encontraba respuestas, solo más preguntas. La tensión en la habitación se hizo densa, como una niebla. Miré a Diego y Mateo, intentando descifrar qué pasaba por sus mentes. Parecían tan perdidos como yo. Mi esposo notó mi desconcierto y se giró hacia mí. «No tengas miedo, María. Esto no es un examen». Sonrió más ampliamente y añadió: «Solo quiero que estemos juntos en esto». Sus palabras me golpearon como una descarga eléctrica. ¿Juntos? ¿En qué? En ese momento, dejé de ser una simple espectadora. Él me había arrastrado a su juego y todo cambió. Luego dio un paso hacia Diego y Mateo y con una calma que me puso la piel de gallina dijo: «Si confían en mí, acérquense a María». Me congelé. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué? Habían pasado apenas unos minutos desde su primera pregunta, pero sentía que llevábamos horas en esa tensión insoportable. Yo seguía en el sofá, con las manos apretadas, intentando descifrar hacia dónde iba todo esto. Mi esposo se mantenía de pie en medio de la habitación, alto y seguro, como si conociera de antemano cada uno de nuestros movimientos. Diego y Mateo se miraron, pero no se movieron. Sus rostros mostraban confusión. Yo me sentía como si hubiera caído en una historia ajena. Recordé cómo solía ser nuestra vida. Noches tranquilas, conversaciones sencillas, sin enigmas. Él era un hombre que no tomaba riesgos. Después del trabajo, volvía a casa. Los fines de semana, fútbol o cine. Yo amaba esa estabilidad, pero ahora estaba aquí, lanzando preguntas extrañas y mirándonos como si esperara algo enorme de nosotros. ¿Siempre había sido así y nunca lo noté? Diego pasó nervioso una mano por su cabello. Mateo dejó su vaso sobre la mesa, y el sonido pareció retumbar en la quietud. Esperé a que alguien hablara, pero nadie lo hizo. Mi esposo no los apuraba, solo los observaba, con esa sonrisa que no desaparecía. Eso era lo que más me inquietaba. ¿De dónde venía tanta seguridad? ¿Qué estaba ocultando? Sus palabras sobre ayuda y sinceridad aún resonaban en mi mente. Intenté recordar si alguna vez había dicho algo similar antes. No, nunca. ¿Él siempre había sido claro, directo, o solo me lo pareció? Ahora actuaba como alguien con un secreto, y ese secreto nos incluía a todos. Sentí que no solo estaba poniendo a prueba a sus amigos, sino también a mí. Mi cuerpo temblaba de tensión, pero no podía irme. La curiosidad me mantenía anclada. ¿Qué pasará si Diego y Mateo se acercan? ¿Qué cambiará? Mi esposo dio un paso más y colocó su mano en mi hombro. «Todo está bien», dijo en voz baja, pero yo no estaba segura de que fuera verdad. No podía creer lo que veía. Mi esposo acababa de decirle a Diego y Mateo que se acercaran a mí, y yo me quedé inmóvil, como una estatua.
Mi respiración se aceleró. El corazón latía con tanta fuerza que parecía querer salirse del pecho. ¿Qué está haciendo? Diego me miró, luego a mi esposo, y en sus ojos apareció una sombra de duda. Se levantó lentamente, pero se detuvo al mirar a Mateo, como si esperara su apoyo. Mateo apretó su vaso con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Mi esposo permanecía de pie junto a mí, observándonos con una calma inquietante. No presionaba, no intervenía, solo esperaba. Sentí que todo a mi alrededor se derrumbaba. Diego dio un paso más, pero se detuvo a poca distancia, como si temiera cruzar una línea. Mateo no se movió. Solo miraba a mi esposo, buscando respuestas. Esta noche se volvía más extraña con cada segundo, y supe que ya no había marcha atrás. Diego avanzó otro paso, y un escalofrío recorrió mi espalda. Mi esposo asintió, como si todo estuviera saliendo según lo planeado. Luego se acercó a mí, y me dijo en voz baja, pero con firmeza: «Hoy no se trata solo de palabras, María. La confianza es ir más allá de tus miedos». Su voz cortó el silencio. Me quedé helada. ¿Qué quiere decir? ¿Qué sigue ahora? No sabía si realmente lo deseaba, pero miré a mi esposo. En sus ojos había algo nuevo: fuerza, seguridad, calidez. Susurró otra vez: «Confía en mí». Y de repente, todas mis dudas desaparecieron. Asentí, apenas perceptiblemente, y la tensión en la habitación cambió. Ya no era miedo. Era otra cosa, algo vivo, casi eléctrico. Mi esposo puso sus manos sobre mis hombros, con suavidad pero con firmeza. Diego se acercó más y sentí sus manos en mi cintura, cuidadosas, pero cálidas. Mateo finalmente se levantó y dio un paso adelante. Sus ojos reflejaban nerviosismo, pero también determinación. Mi esposo me miraba con una sonrisa, como si todo se estuviera desarrollando justo como lo había imaginado. Nunca me había sentido tan expuesta y, al mismo tiempo, tan fuerte. Al principio, la incomodidad era evidente. Estaba entre ellos, con el corazón latiendo frenéticamente, atrapada entre el miedo y la emoción. Pero mi esposo tomó el control. Él marcó el ritmo, nos guió, y pronto la torpeza desapareció. Diego se volvió más audaz, sus movimientos se hicieron más seguros. Mateo se relajó, y vi como una leve sonrisa asomaba en sus labios. Mi esposo no apartaba la mirada de mí, y su felicidad era contagiosa. Esa noche, las barreras entre nosotros se desvanecieron. No había vergüenza, solo una conexión profunda y real. Nunca imaginé que podría abrirme así, pero sucedió. Nos movimos juntos, y cada instante fue nuevo. El miedo desapareció. Solo quedó el temblor de la emoción y el calor del momento. Me sentí libre, más que nunca. Cuando todo terminó, la habitación quedó en silencio. Diego y Mateo se sentaron en el sofá, se miraron entre sí y no dijeron nada. Pero sus ojos hablaban más que las palabras. Había sorpresa, alegría, algo profundo. Mi esposo tomó mi mano y la apretó, como si quisiera decir: «¿Estás bien?». Yo le devolví la presión. Sí, estaba bien. Más que bien. Habían pasado horas desde que comenzó esta noche. Me quedé mirando a mi esposo, tratando de entender cómo llegamos hasta aquí. Siempre había sido tan simple. Trabajo, casa, fútbol. Ahora me mostraba otro lado de él, y yo no sabía cómo sentirme al respecto. Pero algo era seguro. Esta noche nos había cambiado. Diego se estiró y bostezó, rompiendo el silencio. Mateo me sonrió, por primera vez en toda la noche sin nerviosismo. Mi esposo se sentó a mi lado y pasó un brazo sobre mis hombros. «Gracias», dijo en voz baja, y entendí que no solo me lo decía a mí, sino también a ellos. Esto se trataba de confianza, no solo palabras, sino hechos. Recordé cuánto miedo tuve al principio. ¿Cómo creí que él se había vuelto loco al traer a esos dos aquí? Pero ahora, ese miedo parecía lejano. Habíamos compartido algo juntos, algo que nos había unido. Mi esposo me miraba con un amor tan puro que no pude evitar sonreír. Tal vez, desde el principio, esto era lo que siempre había querido, que yo viera quién era realmente. Todo terminó mejor de lo que pude haber imaginado.
Sonreí y asentí. ¿Estás realmente segura de esto, María?, preguntó mi esposo, retirando suavemente un mechón de cabello de mi rostro. Sabes, la confianza es lo más importante. Es vital mantenerse juntos, pase lo que pase. Todavía tenía mucho que pensar, pero ya comenzaba a entender lo que él quería mostrarme esa noche. Eso no solo había cambiado nuestra relación, sino también mi percepción de él y de mí misma. Todo lo que sabía sobre el amor y la confianza salió de los límites que ni siquiera sabía que existían. La casa se llenó de silencio y calma. La tormenta emocional de la noche aún flotaba en el aire, pero nadie se apresuraba a romper el silencio. Yo estaba sentada en el sofá, repasando en mi mente todo lo que había sucedido. Mi esposo estaba cerca, mirándome a los ojos y preguntando cómo me sentía. Trataba de mantener la compostura, aunque por dentro mis emociones se agitaban de una manera difícil de describir. «Estoy bien», respondí en voz baja, mirándolo a los ojos. Él asintió y dijo suavemente: «Esta noche no fue solo una prueba, María. Quería que sintiéramos lo que es la verdadera confianza. Cuando somos abiertos el uno con el otro, los miedos y las barreras que nosotros mismos creamos desaparecen». Sus palabras pusieron todo en su lugar. Al principio me sentía incómoda, pero ahora, al hablar con él, veía el sentido de lo que había sucedido. Fue más que solo palabras. Él deseaba que lo viviéramos juntos. Cuando comprendimos el verdadero significado de aquella noche, ambos reflexionamos sobre lo vivido. Esa extraña noche nos dio la oportunidad de acercarnos más, tanto en el matrimonio como en lo más profundo de nosotros mismos. A veces, los momentos más inesperados son los que más nos transforman. Comprendí una cosa: estos eventos nos hacen crecer, nos enseñan a comunicarnos y fortalecen el vínculo. La confianza que sentí no tenía límites, y era más que solo una palabra. ¿Qué piensas sobre lo que sucedió en esta historia? ¿Te has detenido a pensar en la confianza en tus relaciones y estarías dispuesto a ir más allá de tus miedos por tus seres queridos? Comparte tu opinión en los comentarios. Nos encantaría saber cómo percibiste este giro de los acontecimientos. Si te ha gustado la historia, no olvides darle like y suscribirte para no perderte lo que viene. Tu apoyo nos motiva a seguir adelante.